como lo habíamos anunciado, vamos a continuar con el tema de Venezuela. A ver, un poco para contextualizar los últimos acontecimientos. Hace poco hemos asistido a la toma de posesión de un nuevo periodo de 6 años del gobierno del presidente Maduro, cuestionado absolutamente, y eso se ha visto absolutamente, perdón la redundancia, en la fotografía de dicho acto, de dicha ceremonia. Los 4 presidentes que han asistido, nuestro presidente ha querido manifestar su lealtad al presidente Maduro asistiendo, el presidente Ortega, si mal no recuerdo, el presidente de El Salvador y algún otro, ¿verdad? Entonces, el resto han sido asistentes de segundo nivel que de alguna manera no han querido, mi lectura es no comprometerse en su más alto nivel con su presencia, y es decir, es un apoyo tácito a ese régimen que hoy se encuentra absolutamente cuestionado. Luego de eso, luego de esa toma de posesión, la Asamblea Nacional de Venezuela ha dado un giro y ha movido unas fichas en el tablero que ha generado una intención ya interna, ¿verdad? La posesión del presidente Guaidó como nuevo mandatario constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha incorporado un elemento al interior, doméstico. Hace mucho que no se veía la iniciativa de la oposición en Venezuela. Es más, se le atribuye mérito al régimen de Maduro por haber constantemente establecido la iniciativa política, convocatoria de elecciones, adelanto, retraso, etcétera, asamblea constituyente. Ha manejado siempre la iniciativa del presidente Maduro. Pero hoy nos encontramos con una ficha movida por la oposición interesante en cuanto a esa iniciativa política. ¿Qué te genera, qué reacción tienes, Boris, al respecto? Es realmente muy interesante lo que ha sucedido en Venezuela por esta dinámica de lo interméstico que de alguna manera va permeando las soberanías nacionales. En unos periodos anteriores en la región, cuando estábamos en los esquemas dictatoriales, las dictaduras tenían la posibilidad de poder controlar lo que pasaba al interior. En el mundo actual, donde la tecnología juega un rol importante, los medios de comunicación juegan un rol importante, hacen que estos gobiernos de alguna manera centralistas, de un carácter autoritario, sean matizados por la propia, de alguna manera el propio eco de una voz popular que se va planteando tanto a nivel interno como externo, pero que tiene consecuencias institucionales desde lo interno, que es lo novedoso en este proceso, o en este caso concreto en Venezuela, ¿no? Desde luego que la asunción, si vale el término en términos legales, de que era presidente del Poder Legislativo en Venezuela, genera una tensión aún mayor entre esto que no es nuevo en la región, pero con las características de Venezuela sí es particular, el hecho de la tensión entre legalidad y legitimidad. Finalmente, lo que se está, y veremos cuál va a ser el curso que tome este proceso, pero la tensión importante entre la legalidad y la legitimidad es una tensión que va a condicionar la gobernabilidad en Venezuela. Una legitimidad además promovida ya no solamente por la participación de venezolanos, de ciudadanos venezolanos, sino que ya ha cobrado un carácter internacional en este relacionamiento interméstico un poco de las problemáticas internas. Voy a pedir a producción que nos ponga la nota número 3, donde justamente se refleja lo que estamos conversando con Boris, la posesión del mandatario Guaidó. Entre aplausos y vitoreos, la Asamblea Nacional de Venezuela celebró la elección de su nuevo presidente. Juan Guaidó se enfrenta a una tarea complicada, dado que el órgano legislativo se encuentra paralizado en sus funciones desde que fuera declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Venezuela en 2016. Sin embargo, Guaidó dejó en claro que la Asamblea seguirá haciéndole frente al chavismo. Proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República.
Que en consecuencia, esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo, en donde deba y tenga que hacerlo. Por su parte, y a pocos días de la toma de posesión de Nicolás Maduro, la comunidad internacional también aumentó la presión sobre el mandatario venezolano. Se respalda a la Asamblea Nacional como órgano constitucionalmente electo y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. Este viernes, los 13 países que conforman el Grupo de Lima firmaron una declaración en la que consideran ilegítimas las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Tras conocer estas declaraciones, el ministro de Exteriores venezolano arremetió contra los estados del Grupo de Lima. La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela. Mientras la Asamblea Nacional Venezolana inicia un nuevo año de sesiones. Por su parte, México fue el único país del Grupo de Lima que no firmó la declaración. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, felicitó al gobierno mexicano por defender el principio de no intervencionismo. Bien, lo que habíamos comentado con Boris, que este elemento dentro de la política doméstica venezolana es novedoso, le da la iniciativa a la oposición y eso puede marcar también un rumbo de lo que va a suceder en 2019. Acá yo quisiera incorporar el elemento también del presidente del Brasil, Bolsonaro, que se va a convertir quizá en el abanderado de esa lucha. Obviamente lo hemos visto el presidente Duque, Piñera, Paraguay ha roto relaciones diplomáticas, el Canadá lo propio, están bajando los niveles de sus relaciones, seguramente algunos suspenderán su relación, llamarán a consultas a sus embajadores. Por lo tanto, hay una presión internacional que se va agudizando a la par de las sanciones del gobierno americano a personalidades del régimen de Maduro. Creería yo que esta presión internacional, esta movida de la oposición venezolana, creo que nos van a mostrar un camino donde las Fuerzas Armadas venezolanas, que son las que finalmente soportan y son el gran soporte en este caso del régimen Maduro, van a encontrar ya quiebres. Hemos visto algunas declaraciones ya de algunos militares, tenemos la muerte el año pasado de este militar, no recuerdo el apellido, pero que ya nos muestran cierto quiebre a esa unidad. Y el presidente Maduro, más allá de reaccionar políticamente en cierta sabiduría política, nos encuentra ayer con unas declaraciones que ha ido al futuro y ha vuelto en un viaje que me gustaría saber cómo lo ha hecho, en el sentido porque a todos nos gustaría estar en el futuro, claro. Vuelve del futuro y dice todo va a estar bien para Venezuela. Eso ya nos muestra una desubicación y una pérdida de la brújula política. Y eso también nos muestra una señal clara de que estamos asistiendo quizá a los peores momentos del régimen del presidente Maduro. Por lo tanto, no va a ser sorpresa que este año todavía la agenda venezolana nos convoque para situaciones mucho más serias, ¿verdad? Nadie, creo en su sano juicio, va a propiciar una intervención militar en Venezuela, ni en ninguna parte. Pero creo que las propias contradicciones internas que tú señalabas, Boris, más la presión internacional, van a dar como resultado final una salida negociada, una convocatoria a elecciones y recuperar lo que tú decías, legitimidad y legalidad y un país al que todos queremos, cuyas decisiones en el futuro pueden marcar el bienestar de toda la región. ¿Qué opinas al respecto de esto? Para luego ya pasar a otro tema. Concuerdo mucho de lo que tú planteas y quisiera hacer un hincapié importante en la responsabilidad, ya no solo para su grupo, para sus seguidores, sino en la responsabilidad que tiene en este momento el accionar del presidente Maduro, y que me da la impresión que no tiene muy claro la dimensión de la responsabilidad que él va a jugar hacia un proceso que evidentemente
tiene ya tintes de transición en la realidad venezolana, meses más, meses menos, pero yo estoy claro de que este año se va a dar una transición en la dirección del gobierno en Venezuela por estas contradicciones internas y porque realmente la situación, que lo hemos hablado quizás muy poco, pero la situación del venezolano común, del pueblo de Venezuela, ya es una situación de carácter insostenible. Esto no solamente son especulaciones ni rumores de una oposición interna o externa, sino obedecen a un análisis que ya tiene evidencia por instituciones, no solamente de uno u otro lado. Hay instituciones de derechos humanos que han denunciado esta crisis humanitaria y es evidente, por ejemplo, uno como simple ciudadano de Sudamérica recorriendo algunos países, ve la cantidad de migración de gente venezolana que realmente ya no tiene las condiciones de vida digna en su propio país. Estos son elementos que precipitan sin duda la necesidad para muchos y para desde el análisis casi la evidencia de que va a haber un régimen de transición en Venezuela. Lo complicado está en la forma en la que se va a dar esta transición. Si de alguna manera el liderazgo del presidente Maduro insiste en una visión más bien autoritaria, más bien apelando a una mera legalidad, sin tomar en cuenta la legitimidad que ya no necesariamente le favorece en términos absolutos, es evidente que el deseo de nosotros desde Bolivia y yo creo de todos en la región es de que la transición sea una transición pacífica, una transición negociada en los mejores términos, pensando no en un régimen, sino más bien en esta población venezolana que se ha visto tan afectada en el último tiempo. Absolutamente. Destaco, antes de cerrar este tema, que no es propaganda de CNN, no es solamente el imperio que nos manda las fotografías de la crisis humanitaria que está pasando Venezuela. Tú has hecho referencia al pueblo venezolano. 3 millones de venezolanos están fuera de Venezuela hoy en día, ¿verdad? Eso no es propaganda, es una realidad. Lo vemos en la propia Bolivia. Tenemos hermanos venezolanos que están viniendo a trabajar, a buscarse la vida dignamente en muchos casos. En otros países hablamos ya de 1 millón, hablamos de cantidades importantes, ¿verdad? Que si no encuentran un lugar en ese mercado laboral, la delincuencia es el siguiente paso. Por lo tanto, hay una crisis generalizada a partir de lo que es Venezuela. Yo lo último que puedo decir respecto a este tema es que no hay peor pecado de un gobernante, de un político, de perder obviamente ese contacto con la realidad de tu sociedad. El momento que se pierde ese contacto es el camino más directo a perder la legitimidad de tu sociedad. Por lo tanto, yo aspiro que todos los actores en Venezuela, los actores propios y los actores internacionales, aporten a una salida pacífica y que Venezuela vuelva soberanamente a elegir el camino que decida recorrer en los próximos años. Pero hay que darle la oportunidad al pueblo venezolano para que se vuelva a pronunciar respecto al camino que quieren seguir. Así es, Alba. Le pido a la producción que por favor me pongan la imagen sobre la votación del Parlamento británico respecto al rechazo al acuerdo con la Unión Europea. Me refiero a la nota 4. Gracias. Por un amplio margen, el Parlamento británico rechazó este acuerdo presentado por la primera ministra Theresa May sobre las condiciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por 202 votos a favor y 432 en contra, la Cámara de los Comunes rechazó el plan negociado por May con los líderes del bloque, el que contiene las condiciones para que se concrete este Brexit, que recordemos tiene una fecha tope, el 29 de marzo. Con esta derrota, que ya es considerada histórica, Theresa May tiene que regresar a más tardar el lunes al Parlamento británico con una propuesta alternativa. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, anunció que tras este resultado va a presentar un voto de no confianza en el gobierno, algo que va a comenzar a ser discutido este mismo miércoles. De aprobarse ese voto, se apartaría a Theresa May de su cargo y se convocaría a elecciones generales. Todo esto mientras miles de personas han estado en las calles protestando tanto a favor
como en contra del Brexit han estado especialmente frente al Parlamento. Todas las opciones siguen en la mesa para Reino Unido, desde la opción de una salida del bloque sin acuerdo, con consecuencias que algunos han calificado como catastróficas para la economía de Reino Unido, hasta la remota posibilidad de un segundo referéndum. Lo cierto es que ha ido cobrando más fuerza en el último tiempo. Muchas personas incluso han estado manifestándose a favor de que se realice un nuevo referéndum, es decir, que se le consulte nuevamente a la población británica si están de acuerdo o no con salir de la Unión Europea, pero eso hasta ahora no es una realidad. Lo único concreto es que esta votación, que originalmente se iba a registrar en diciembre y que fue pospuesta para esta fecha en búsqueda de mayores apoyos, fue finalmente el acuerdo al que había llegado Theresa May con Bruselas, fue rechazado por el Parlamento británico. Y además, a ver, no era sorpresa que se fuera a rechazar. Los cálculos, las estimaciones que se habían hecho era que efectivamente no iba a ser aprobado este acuerdo, pero la duda estaba en con cuánto iba a ser la cantidad de votos en contra, y esta vez fue por una amplia mayoría que fue rechazado este acuerdo del Brexit, rechazado con votos en contra de 432 diputados. Bien, el tema del Brexit nos viene ocupando ya desde aquel referéndum del 2016, ¿verdad? Un 23 de junio, si mal no recuerdo, julio, fue la votación con grandes caudales de abstención. Parecería que una juventud británica no votó, pero bueno, los resultados de los referéndums se respetan, más allá que este fue convocado por alguien que creía en la Unión Europea. Por lo tanto, los resultados están ahí y se inicia un proceso de negociación a partir de la solicitud de Gran Bretaña de aplicación del artículo 50, ¿no?, del 29 de marzo del 2017, que establecía 2 años de negociación. Por eso la fecha 29 de marzo de 2019 es una fecha perentoria. Hemos asistido en estos últimos días a 2 importantes votaciones. La primera, ese acuerdo que fue suspendido, postergado, porque Theresa May, olía que no iba a tener éxito en ese Parlamento. Pero bueno, se produjo la votación y ha perdido por 200 votos, si mal no recuerdo, y es un gran golpe hacia Theresa May. Nunca antes se había visto una derrota tan contundente en el Parlamento británico. Y luego hay una moción de censura que presenta el Partido Laborista y que la gana por 19 votos, por lo tanto salva, tiene un respiro ahí. Pero lo que se viene, la incertidumbre también de lo que está generando el Brexit a nivel mundial, no solo europeo, porque de alguna manera afecta muchas otras latitudes. Por lo tanto, ¿cuál es tu visión frente a estos escenarios? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles tus escenarios posibles? Muy bien, en lo que comentábamos en este contexto concreto del mundo actual, un poco el Brexit es el mejor reflejo de esta tensión que existe entre una mirada más bien conservadora, tradicional, donde elementos como la soberanía, el nacionalismo son muy, muy fuertes. Gran Bretaña tiene una gran tradición en eso. Su rol de hegemón en algún periodo de la historia de las relaciones internacionales, a un contexto que habría la idea de una visión distinta que era la Unión Europea, una visión que si bien no pierde los nacionalismos, los matiza, los trata de aperturar hacia una visión más global de un mundo marcado no solo por intereses, sino también por cercanías, por visiones de mundo, por visiones de conjunto. Y el Brexit además se da en un contexto internacional en el que parece que Europa ha perdido protagonismo en el tema de las relaciones internacionales. La Unión Europea, si bien es un actor que no se puede descuidar, pero ya no tiene el poder de decisión que quizás muchos hubieran pretendido como consecuencia de una guerra fría, ¿no? Quizás se planteaba una Unión Europea mucho más potente, con una mayor participación en el equilibrio multilateral y un rol decidido. Y quizás a esto se debe el Brexit,
que hay que decirlo también, tiene un componente generacional muy importante de una población que ha estado acostumbrada a una Gran Bretaña más bien independiente, soberana, muy hegemónica, y una ciudadanía británica también, de este contexto, más integrada a las visiones de un mundo de siglo XXI. Mundo de siglo XXI que quiero decir tiene la característica de un mundo globalizado, plural, en el que las nacionalidades, las soberanías ya no son absolutas, son más bien relativas. Desde luego que esto está provocando un elemento de tensión en la propia Europa, el surgimiento de los populismos de derecha, como ahora se estila hablar, y la rearticulación de cosas que parecían haber sido superadas, ¿no? Los nacionalismos extremos, en países incluso donde la idea de nacionalismo en sí era un poco quitada de los cabellos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a países del norte de Europa, donde tendencias incluso de carácter ya racista están emergiendo con fuerza. Concretamente, veríamos la situación del Brexit, más allá de las condicionantes internas, como un asunto que de alguna manera alerta sobre estas dos visiones de mundo. Un mundo marcado por el realismo, las nociones tradicionales y la posibilidad de este mundo de más acuerdo, más negociación, más valores compartidos, como el que planteaba la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea. No sabemos muy bien cómo va a terminar esto, pero sí lo que podemos ver es lo que intentaba comentarte al principio, esta idea de volver al mundo de la lógica bipolar, buenos y malos. Perfecto, Boris. Sí, yo creo que el tema del Brexit nos va a convocar a otros programas. Es importante decir que ahora Gran Bretaña está en la siguiente situación. O terminar la relación con la Unión Europea sin acuerdo, es decir, un divorcio malo sin acuerdo, sin un acuerdo transaccional, que puede tener nefastas consecuencias para, sobre todo, Gran Bretaña, ¿verdad? Hay temas por resolver en el propio acuerdo, como es la frontera Irlanda del Norte-Irlanda, que es la más sensible dentro del acuerdo. Hay muchos factores, pero lo último que se espera es que este divorcio sea sin acuerdo. No hay tiempo para renegociar un acuerdo, por lo tanto se tendrá que pedir una prórroga en la aplicación del artículo 50, que ya establece el 29 de marzo como fecha perentoria. Creo que la solución final va a ser justamente esa. Más allá que Theresa May pueda convocar unas elecciones para poner en tela de juicio su poder, fortalecer o ver el cambio de gobernantes en Gran Bretaña, pedir esa ampliación y tratar de renegociar un acuerdo que lo veo también difícil en cuanto a la sustancia de la posibilidad de negociar. Los europeos han dicho que es el mejor acuerdo posible. Por lo tanto, tenemos un escenario de incertidumbre en Gran Bretaña. Creería que vamos a ir por la solución de pedir la prórroga de la fecha del 29 de marzo para darle una oportunidad a Gran Bretaña para que internamente pueda resolver esa crisis política a la que tú hacías referencia y solo así tratar de tener un mejor acuerdo o convocatoria de elecciones, la convocatoria de un nuevo referéndum. Todas estas medidas requieren tiempo que sobrepasan el 29 de marzo. Por lo tanto, creo que la agenda internacional todavía va a estar nutrida del tema del Brexit, así que queridos amigos, con el compromiso de volver a tocar este tema en cualquier otra oportunidad, nos despedimos. Quiero antes agradecerle a Boris, cuyos comentarios han sido absolutamente clarificadores, orientativos. Te agradezco, ha sido un placer compartir por primera vez una mesa de diálogo contigo. Y nada, agradecer a todas las personas que nos han seguido en este programa y pedirle a Verónica que retorne para que ocupe su cargo de conductora y deje sus vacaciones a un lado. Un placer haber estado con ustedes y será hasta la próxima.